Descubierto. El increíble secreto que transformará tu vida financiera en solo 2 minutos. La tarde caía sobre el barrio en el que Pedro se había hecho un nombre, pero también una carga. Su taller, pequeño y desvencijado, reflejaba su vida, una mezcla caótica de esperanzas y dudas. Las herramientas colgaban de las paredes como los sueños no cumplidos que lo acechaban. ¿Qué legado dejaré a mis hijos?, pensaba mientras limpiaba el taller, desgastado por el tiempo y las deudas. La sombra de la incertidumbre económica lo seguía como un fantasma. Su padre, un hombre admirado en la vecindad por su sabiduría, siempre decía: el trabajo honesto es la verdadera riqueza. Pero, ¿acaso eso era suficiente para subsistir? Mientras escuchaba el chirrido de los trastes al moverlos, sus manos temblaban ligeramente. Abrió una desgastada caja de herramientas heredada, y lo que encontró lo lanzó a un torbellino de recuerdos. Allí, amontonadas en un rincón, yacían cartas de su padre, llenas de sueños sobre una fábrica de piezas automotrices. Su corazón se aceleró. Esto podría ser la solución, murmuró, aunque una voz en su interior lo cuestionaba, lo frenaba. ¿Y si fracasas? Las cartas revelaban un amor por lo que un día había sido, un sueño que había muerto junto con su padre. Pedro cerró los ojos, recordando su cálida sonrisa y sus sabios consejos. Pero la presión de las cuentas por pagar lo asfixiaba. ¿Acaso arriesgar todo lo que tengo por un sueño que podría estar obsoleto?, rumiaba, sintiendo la tensión en su pecho. Mientras su mente danzaba entre el deseo y el miedo, su madre entró, interrumpiendo sus pensamientos. ¿Qué te preocupa, hijo?, preguntó con esa voz suave que siempre sabía calmarlo. Es sobre la fábrica, comenzó, y en ese instante, la furia de la incertidumbre lo golpeó. Podría perderlo todo, madre. No sé si tengo lo necesario. Ella tomó sus manos con firmeza. No se trata solo de dinero, hijo. Se trata de nuestra historia, de lo que somos. ¿Qué orgullo dejarás a tus hijos? Las palabras reverberaron en su mente, rompiendo barreras que nunca supo que existían. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Al regresar a su zona de conflicto, la presión aumentaba. Habló con amigos y vecinos sobre su idea, pero la respuesta fue un eco de escepticismo. Esa fábrica cerró por una razón, decían. Pedro tenía que lidiar con la duda interna y el desprecio de aquellos que temían el cambio. Cada palabra dura lo golpeaba como un martillo, haciéndolo cuestionar si su esfuerzo valdría la pena. Con cada pequeño paso hacia la revivificación de su sueño, los fantasmas del fracaso se hacían más palpables. Las noches eran largas y llenas de pensamientos frenéticos. ¿Y si se arruinaba todo? ¿Y si no estaba a la altura? La angustia se convertía en su compañera más fiel. Justo cuando parecía que comenzaba a tomar forma, una figura del pasado apareció. Un viejo amigo de su padre, lleno de secretos y experiencias, no solo traía recuerdos, sino revelaciones que podrían cambiarlo todo. En ese momento, la pregunta se hizo más insistente: ¿podrá Pedro enfrentar este nuevo desafío y lograr la transformación que tanto anhela? La respuesta flotaba en el aire, dejando un espectro de ansiedad y un clamor de posibilidades a su alrededor. Pedro respiró hondo, intentando ahogar la incertidumbre que lo invadía al ver a aquel hombre entrar al taller. Alfonso, el amigo de su padre, era una figura imponente, con el peso de los años y la sabiduría inscrita en su rostro. Su mirada, sin embargo, destilaba una pasión que Pedro no veía en nadie más desde la muerte de su padre. Aquel brillo lo despertó de su letargo, él sabía que tenía que hablar. Pedro, es hora de que conozcas la historia de tu padre y lo que realmente quería con su sueño, comenzó Alfonso, desafiando la penumbra que envolvía el lugar.
Se sentaron en una vieja mesa de trabajo donde los planos de la fábrica, llenos de dibujos y anotaciones, aún estaban visibles. Al escuchar las anécdotas, Pedro se sintió como si estuviera viendo una película por primera vez, una trama donde su padre era el protagonista que nunca conoció del todo. Las palabras de Alfonso, llenas de emoción y descripciones vívidas, despertaron en él una chispa que había permanecido apagada. Tu padre vio otra cosa en este barrio, un futuro donde los sueños no eran solo miradas atrás, sino oportunidades hacia adelante. Pedro, absorto, absorbía cada frase como si fueran trazos de un mapa hacia su destino. Sin embargo, mientras las historias fluían, la sombra de la tensión se cernía sobre su mente. ¿Qué pasa si no soy capaz de replicar su visión? ¿Qué si no tengo lo necesario? Alfonso notó el cambio en su expresión y lo interrumpió. Serás lo que necesitas ser, pero debes atreverte a abrirte a esa posibilidad. Aquello resonó en el interior de Pedro, cuestionando la imagen de sí mismo que había estado construyendo. La imagen de un hombre limitado por el miedo y el escepticismo. Así como lo había hecho su padre en su tiempo, él también debía poner su fe en un sueño, en su capacidad para hacer realidad lo que le parecía inalcanzable. Una mañana, mientras el sol asomaba, Pedro se sentó a diseñar un plan. Con el fervor renovado, puso en papel cada idea que había brotado esa noche. Le escribió un mensaje a su madre, contándole sobre la conversación con Alfonso y sus nuevas resoluciones. En su corazón, un acorde de esperanza y desafío resonaba con fuerza. Distinguió competencias que no sabía que tenía, la habilidad de moldear una idea, de organizar y estructurar. Pero aún quedaba un obstáculo considerable, el financiamiento. ¿Cómo podría conseguirlo sin dejar de lado mis responsabilidades familiares?, reflexionó. Sin embargo, cada pensamiento lo empujaba hacia adelante. La necesidad de demostrar que podía hacer algo grande por sí mismo, por su familia, lo motivaba. Fue entonces cuando decidió acercarse a pequeñas empresas locales, preguntando si estarían interesadas en colaborar con él. La primera respuesta fue un rotundo no, y esa negativa lo golpeó como un puño. Sin embargo, algo dentro de él se encendió. Esto no puede detenerme, se dijo. Con cada puerta que se cerraba, Pedro aumentaba su determinación. La angustia se transformaba en un combustible que lo impulsaba a seguir adelante. Pero una tarde, cuando pensaba que ya lo había enfrentado todo, un viejo competidor de su padre regresó al barrio, trayendo consigo antiguos rencores y retos que pondrían a prueba su valor. La pregunta era clara: ¿podrá Pedro enfrentar a este enemigo del pasado y, al mismo tiempo, construir el futuro que anhela? Un nuevo giro en la historia se perfila en el horizonte, y Pedro, armado con la fe en su legado y su propia resolución, se prepara para el desafío que se avecina. Pedro despertó esa mañana con una mezcla de nervios y determinación. El regreso del viejo competidor de su padre, Eduardo, lo mantenía en un estado de alerta constante. Introspectivamente, comprendió que había una lección más que aprender en esta encrucijada. Era un momento crucial, uno que exigía una reflexión profunda sobre lo que realmente quería alcanzar. Cuando llegó al taller, el lugar parecía más sombrío que de costumbre. Con cada paso que daba, se repetía la frase que Alfonso le había dicho: debes atreverte. Pero, ¿aterrizaría su deseo en una realidad tangible o caería en el abismo del miedo y la duda? Mientras organizaba las herramientas, Pedro comenzó a analizar cada situación que había enfrentado en su búsqueda de financiamiento. Había aprendido que el rechazo no era una señal de fracaso, sino un paso necesario en el proceso. Pero ahora debía ir más allá. Lo que realmente necesitaba era fortalecer su imagen profesional. Con esa intención, decidió preparar una presentación enfocada en su visión para el taller de su padre. El primer día, llamó a algunos antiguos clientes y proveedores para mostrarles sus ideas, pero la respuesta fue tibia. Claro, la sombra de Eduardo y la reputación de su padre ocupaban un lugar persistente en sus mentes. La inquietud comenzó a arrastrarlo hacia el escepticismo. Sin embargo, recordó el brillo en los ojos de Alfonso al contarle la historia de su padre, y eso lo reenergizó. Pedro pasó noches enteras trabajando en su proyecto, uniendo los esbozos de sus planes con anécdotas y logros históricos del taller. Sabía que necesitaba demostrar no solo su dedicación, sino también un valor inherente que merecía respeto.
El próximo objetivo que se había fijado era hablar directamente con Eduardo. No solo quería confrontarlo, sino abrir un diálogo donde pudiera expresar su intención de seguir adelante con el legado paterno. Cuando finalmente se enfrentó a Eduardo en la antigua fábrica, el aire se volvió denso con tensiones no resueltas. «Vine aquí porque creo que puedo llevar este taller a un nuevo nivel», comenzó, sintiendo cada palabra como una carga. El desafío lo erguía, mostrando su vulnerabilidad pero también su resolución. Eduardo, con un rostro curtido por las historias de fracasos, lo miró con desdén. «¿Y qué sabes tú de negocios, muchacho? Este papel lo dejé claro desde hace años». Pedro sintió que su corazón se aceleraba, pero, en lugar de amedrentarse, recordó el discurso que había preparado. «Sé cómo era tu relación con mi padre, sé de las ventajas y desventajas. Pero no quiero replicar su legado, quiero renovarlo. Si encuentras que es irrelevante, yo no me iré». Hubo un silencio tenso. La reacción de Eduardo lo había hecho dudar, haciéndole cuestionar si estaba preparado para afrontar el reto que implicaba construir su propia identidad empresarial. Pero algo dentro de él resonó con fuerza, eran las palabras de Alfonso, la historia de su padre y la visión que él mismo había construido. La confrontación se tornó en una negociación tensa, cada palabra una prueba de su convicción. Mientras dialogaban, Pedro comenzó a descubrir sus propias habilidades de persuasión y negociación. Lo que antes parecía un obstáculo, ahora era una oportunidad para mostrar su valía. Se marchó de la reunión con la sensación de haber tomado el primer paso hacia un cambio significativo. Sin embargo, sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. El miedo persistía, pero la determinación lo empoderaba más que nunca. Esa misma noche, decidido a perfeccionar su estrategia, se sentó con una hoja en blanco. De repente, una idea brotó, una revelación que podría cambiar su enfoque radicalmente. Pero antes de concretarla, un sonido proveniente del exterior interrumpió sus pensamientos. Era un viejo amigo de la familia, que traía noticias que podrían dar un giro inesperado a sus planes. La incertidumbre se dibujó en su rostro. Esta nueva información cambiaría por completo su perspectiva, pero ¿qué camino elegiría ahora? Esta vez, la aventura lo llevaría más allá de sus límites conocidos, y las decisiones que tomara en los próximos días definirían su futuro. Pedro miró al viejo amigo de la familia con una mezcla de curiosidad y ansiedad. Las palabras que iba a pronunciar podrían marcar un cambio en el rumbo de su proyecto. El hombre, con una expresión grave en el rostro, reveló que había tenido acceso a información sobre un programa de financiamiento estatal que apoyaba a emprendedores locales. «Van a dar apoyo a quienes demuestren una visión clara y un plan sólido», dijo, y Pedro sintió que una chispa de esperanza encendía su interior. Al escuchar esta noticia, la mente de Pedro comenzó a trabajar a toda velocidad. ¿Podría este programa ser la respuesta que había estado buscando? Empezó a visualizar el proceso de aplicación, el tipo de presentaciones que tendría que hacer y cómo podría articular su visión de negocio. Necesitaba meticulosidad, pero más que eso, debía empeñarse a fondo. No solo se trataba de obtener financiamiento, sino de presentar su proyección de manera que los evaluadores sintieran que su sueño estaba fundamentado en realidades sólidas. Con el eco de la conversación aún resonando en su mente, se dispuso a crear un plan más estructurado que lo que había hecho anteriormente. La noche se convirtió en un maratón de brainstorming. La hoja en blanco se llenó rápidamente de ideas, metas a corto, medio y largo plazo. Cada punto se convirtió en una muestra palpable de su convicción. Más que nunca, Pedro entendía la importancia de mostrar su auténtico potencial. De pronto, un pensamiento apareció en su mente, que lo hacía diferente a Eduardo. ¿Qué lo distinguiría del pasado? Sabía que no podía simplemente chocar frontalmente con su rival, debía demostrar un valor único y renovador. Decidió que su propuesta estaría basada en la sostenibilidad y la innovación, aspectos que no solo honrarían el legado de su padre, sino que también abrirían el taller a nuevas oportunidades. A la mañana siguiente, con su plan más definido, se dirigió al taller con un nuevo sentido de urgencia. Se trataba de un ejercicio en el que debía desafiar no solo la visión de Eduardo, sino también la suya propia. La idea de presentar su propuesta al programa de financiamiento lo hizo sentirse expuesto,
pero esto lo empujó a fortalecer su determinación. La sombra de Eduardo no solo representaba un desafío, sino también un referente de lo que Pedro no quería convertirse. Una vez en el taller, recogió el material necesario para crear una presentación convincente. Se encerró en la oficina de su padre, donde el ambiente olía a madera y metal, y ahí, rodeado del pasado, finalmente se sintió capaz de articular su futuro. Cada gráfica que diseñaba, los cálculos financieros que hacía, todas las palabras elegidas para la narrativa eran piezas de un rompecabezas que empezaba a tomar forma. Mientras trabajaba, sintió un brillo de confianza en su interior. Era hora de hablar con su equipo de trabajo. Esa reunión sería fundamental. Necesitaba que ellos también compartieran su visión y, más aún, que se sintieran parte de algo grande. La idea de un cambio radical en el taller comenzó a florecer en sus pensamientos. Un par de días después, frente a su equipo, Pedro expuso su plan. Las miradas inicialmente escépticas se tornaron en interés. La inquietud de algunos fue reemplazada por la emoción al imaginar lo que podrían lograr juntos. Esa conexión con su equipo comenzó a solidificar su compromiso no solo con el taller, sino también con ellos. Pedro comprendía que su éxito no dependería solamente de un financiamiento, sino de construir un verdadero equipo cohesionado alrededor de una visión común. Pero una nueva incertidumbre comenzó a gestarse. ¿Cómo reaccionaría Eduardo sabiendo que Pedro estaba manejando una propuesta sólida y atrayente? La presión aumentaba, y la posibilidad de un enfrentamiento filosófico entre ambos empresarios era más inminente que nunca. En medio del crecimiento personal, la competencia se perfilaba como un desafío que podría aprovechar para forjar su identidad como líder. El siguiente paso parecía evidente, no podía eludir a Eduardo. La próxima reunión sería un punto de inflexión no solo para su negocio, sino para su vida. ¿Sería capaz de defender su idea y su lugar en el legado familiar? Nahuel, el viejo amigo, volvió a surgir en su mente. Una pieza clave estaba a punto de ser revelada en esta partida de ajedrez entre ambiciones. Una fría noche, mientras repasaba mentalmente sus estrategias, el timbre de su teléfono sonó. Era Nahuel, quien estaba a punto de presentar una nueva información sobre el programa de financiamiento que podría desestabilizar a todos en el ámbito local. La respuesta a su dilema estaba al borde de una revelación que cambiaría el juego. La pregunta era, ¿estaría Pedro listo para enfrentar las consecuencias? Pedro se sentó en la oscura cocina de su casa, el eco de la conversación con Nahuel aún resonando en su mente. La noticia sobre el programa de financiamiento era un rayo de esperanza, pero al mismo tiempo una sombra de dudas se cernía sobre él. Había un secreto, una información que podría no solo cambiar las reglas del juego, sino también definir su futuro de una manera que ni siquiera podía anticipar. La urgencia de actuar lo abrumaba, pero la incertidumbre en su interior le hacía cuestionar cada paso. Mientras procesaba las palabras de Nahuel, Pedro comenzó a plantearse qué haría con esa información. No podía dejar que el miedo al fracaso o a Eduardo dictara su camino. ¿Utilizaría ese conocimiento a su favor o lo resistiría por la ética del juego limpio? Era un dilema que lo llevó a una profunda introspección. Esta crisis de conciencia le reveló algo crucial: no solo competía en un entorno empresarial, sino que se enfrentaba a una batalla personal entre su deseo de éxito y sus principios morales. Con un suspiro profundo, se decidió. Estaba listo para poner a prueba su capacidad de liderazgo. Sabía que su propuesta debía ser presentada con la mayor claridad y transparencia posible. El programa no solo necesitaba escuchar su visión innovadora sobre sostenibilidad, sino también ver su integridad como líder. Con esa convicción renovada, Pedro se dispuso a trabajar en la presentación de su plan. Cada diapositiva era una oportunidad para demostrar no solo su visión, sino que también su valor intrínseco. Al día siguiente, el taller se movió con una energía diferente. Su equipo se unió a él, comprometido con la idea de que estaban en una misión importante. La conexión que había forjado en los últimos días comenzó a madurar y el ambiente se vivificó con la posibilidad de un futuro brillante. Pedro compartió detalles sobre su propuesta, mostró proyecciones financieras y reiteró la importancia de cada uno en este viaje. Fue un momento de revelación no solo para su equipo, sino también para él mismo.
Se dio cuenta de que, en el fondo, este esfuerzo no solo se trataba de dinero, sino de construir un legado que resonaría más allá de su propio ego. Sin embargo, la inevitable confrontación con Eduardo siempre estaba presente en su mente. Era un recordatorio constante de que la competencia no solo existía en un ámbito comercial, sino también en el campo emocional y moral. La estrategia de aprobar su plan y demostrar su competencia sería significativa. Pero Pedro sabía que en el fondo, al enfrentarse a Eduardo, no solo se estaba defendiendo, sino que estaba experimentando un crecimiento personal profundo. Cuando finalmente llegó el día de la presentación frente al comité de financiamiento, Pedro sintió como la adrenalina corría por sus venas. Subió al escenario con la determinación de un hombre que ha recorrido un largo camino y que no estaba dispuesto a dar un paso atrás. Las luces iluminaban su figura y en ese instante, todo lo que había trabajado era visible, palpable. Sin embargo, en su mente, la imagen de Eduardo no se desvanecía. La presentación avanzó y las preguntas del comité comenzaron a lanzarse hacia él. Cada interrogante era un desafío que Pedro estaba listo para confrontar. Un momento crucial llegó cuando le preguntaron sobre la competencia en el mercado. Sin dudar, recordó la carta de su padre que había encontrado en su taller. Ser un buen líder significa no temer a la competencia, sino aprender de ella. Esa filosofía, una mezcla de humildad y fuerza, lo llevó a crear un argumento sólido que resonó con los evaluadores. Finalmente, mientras la reunión se iba cerrando, recibió una señal que por un momento lo hizo sentir insignificante. Era Eduardo, que se había presentado sin previo aviso, observando detenidamente la reunión. La tensión se palpaba en el aire. Pedro se sintió atrapado entre la necesidad de defender su propuesta y el miedo a la confrontación. ¿Sabría Eduardo de su enfoque o vendría a cuestionarlo? No podía irse de ese escenario sin enfrentarse a la realidad que había estado esquivando. La próxima jugada estaba al caer y Pedro comprendió que no solo estaban en juego sus sueños, sino la esencia misma de lo que representaba como líder. Los ojos de Eduardo se clavaron en él, llenos de confianza y competencia. El aire estaba cargado de tensión y Pedro sintió que debía prepararse. En la cancha de liderazgo, el golpe estaba por hacerse. ¿Sería capaz de sostener su propuesta ante la mirada desafiante de su rival? ¿Estaba preparado para el impacto de una verdad que podía cambiarlo todo? La batalla no solo era por financiamiento, sino por su lugar en el legado familiar. La respuesta se acercaba y con ella un nuevo capítulo estaba por comenzar. En el instante en que los ojos de Eduardo se posaron sobre él, Pedro sintió que su corazón latía desbocado. La presión de los minutos inmediatamente anteriores se tornó en un ruido sordo, como si el mundo a su alrededor hubiera desaparecido. A pesar de la seguridad que había construido durante los días de preparación, la presencia de su antiguo amigo y rival introducía una nueva variable a la ecuación. La autoridad de Eduardo nunca había pasado desapercibida para Pedro. Era un maestro del arte de la persuasión y siempre había sabido cómo utilizar sus debilidades en su contra. Con cada palabra que el comité pronunciaba, el miedo de ser cuestionado por Eduardo se transformaba en un impulso renovador. En vez de ceder, Pedro decidió que la vía hacia la excelencia pasaba por asumir su incertidumbre con valentía. La presentación culminó y tras una serie de preguntas y reflexiones, el momento llegaba al final. En lugar de una mera defensa, Pedro optó por un enfoque diferente. Se dirigió al comité, buscando conectar con ellos a nivel personal. Desde su infancia, había aprendido que construir relaciones auténticas no solo era esencial en los negocios, sino en la vida misma. Utilizando la experiencia de su padre como ancla emocional, Pedro compartió su lucha interna entre el deseo de éxito y el compromiso con su ética personal. Me han preguntado sobre la competencia, y mi respuesta se ha transformado gracias a esta experiencia. Eduardo y yo compartimos el mismo amor por este oficio, y lo que he aprendido es que, en lugar de evadir esa competencia, hay que abrazarla, expresó con una convicción que resonó en su voz. Esto no era solo un discurso, era una reivindicación de su viaje lleno de desafíos y aprendizajes. Mientras hablaba, sintió como una cierta energía lo rodeaba, reforzando su confianza. Era un momento de descubrimiento, no se trataba de ganar o perder frente a Eduardo,
sino de comprender que su auténtico desafío estaba dentro de sí mismo. Una vez más, entendió que el verdadero liderazgo no estaba basado en el temor o la rivalidad, sino en la capacidad de inspirar a otros mientras se mantenía fiel a los propios valores. El comité hizo una pausa, capturando la fragancia de la autenticidad que Pedro había compartido. Sin embargo, Eduardo no se dejó amilanar. Durante el cierre de la reunión, se levantó y comenzó a cuestionar algunos puntos de la presentación. Las palabras de Eduardo volaron como flechas, pragmáticas y afiladas, poniendo a prueba la determinación de Pedro. Pero esta vez, en vez de dejarse desbordar por la impetuosidad de su rival, Pedro sintió que la confrontación le impulsaba en vez de hacerle retroceder. «Es cierto, hay competencia», respondió Pedro, manteniendo la imperturbabilidad en su tono. «Pero una buena idea no se evalúa solo por sus cifras, sino por el impacto que puede generar en el mundo. La sostenibilidad no es solo una estrategia de mercado, es un propósito esencial que nos trasciende a todos. La manera en que nos enfrentamos a este reto determinará nuestro legado». Con esas palabras, el ambiente se cargó de una energía palpable. El intercambio había evolucionado de ser una simple presentación a un verdadero diálogo. Eduardo, aunque escéptico, desvió la mirada, visiblemente afectado por el fervor que Pedro había transmitido. En ese instante, Pedro se dio cuenta de que su verdadero desafío aún no había terminado. La presentación había sido un paso adelante, pero la lucha por su posición, su autoestima, su propósito, su liderazgo continuaba fuera del escenario. La llegada de Eduardo había desencadenado una necesidad de introspección que ahora se convertía en acción. Al salir de la sala, la adrenalina seguía fluyendo, pero con una dirección firme. Había encontrado una versión renovada de sí mismo, y eso lo llenó de determinación. Sin embargo, la mirada desafiante de Eduardo seguía gravitando sobre él, una sombra que necesitaba confrontar en el futuro inmediato. Consciente de que el verdadero trabajo apenas comenzaba, al salir, un nuevo mensaje de Nahuel iluminó su celular. ¿Estás listo para tu próximo desafío? La carrera apenas inicia, y la competencia se intensificará. La urgencia del mensaje lo hizo detenerse en seco. Un nuevo capítulo estaba a punto de dar inicio, uno que lo llevaría a cuestionarse aún más sobre su papel no solo como competidor, sino como líder y ser humano. ¿Cómo enfrentaría ahora la próxima fase de su carrera, cuando el verdadero secreto sobre el que se había apoyado estaba a punto de revelarse? La notificación de Nahuel resonó en su mente, como un eco persistente que no podía ignorar. Pedro respiró hondo, tratando de agrupar sus pensamientos. Había una mezcla de entusiasmo y ansiedad que lo envolvía. No solo se trataba de la competencia que estaba por venir, sino de cómo se posicionaría realmente en el mundo que pretendía conquistar. Con cada paso que daba hacia su oficina, visualizaba el escenario y su reciente presentación. Decidido a mantener el impulso de esa energía renovada, Pedro se sumergió en la tarea de ajustar su plan de acción. Necesitaba enfrentarse a la realidad de que competiría no solo contra Eduardo, sino contra los prejuicios que muchos tenían hacia su enfoque innovador. La primera acción que tomó fue sentarse a analizar todo el feedback que había recibido del comité. Un montón de notas esparcidas por su escritorio resonaban con comentarios, pero entre ellos, podía discernir algo más profundo, una oportunidad. Mientras leía las observaciones, su mente empezó a trabajar como máquina bien engrasada, conectando ideas y adaptando estrategias. Comprendió que su propuesta debía ser refinada, pero también amplificada. Sin embargo, una sensación de inseguridad surgió. ¿Estaba realmente preparado para el siguiente paso? La voz de Eduardo, con su tono afilado y certero, y su habilidad para desenmascarar debilidades, retumbaba en su mente. Era fundamental que Pedro no solo creyera en su propuesta, sino que también se vivenciara como el líder que su equipo necesitaba. Esta situación lo llevó a una profunda reflexión. ¿Qué significaba ser un líder auténtico en un mundo lleno de rivalidades? Se permitió tiempo para buscar respuestas, revisando sus notas, su trayectoria y lo que lo había llevado hasta aquí. La imagen de su padre, trabajando incansablemente y siempre con un enfoque en la ética, lo llenó de determinación. Pedro comprendió que debía encontrar el equilibrio entre ser competitivo y mantener sus principios intactos. Con ese objetivo claro, se retó a sí mismo.
redactó un nuevo borrador en donde presentaba no solo cifras y análisis, sino un relato poderoso que uniera su visión con la transparencia y la sostenibilidad. Eran momentos como este en los que se vislumbraba la esencia misma del liderazgo, no solo hablar, sino escuchar, aprender y transformar su enfoque con cada experiencia. Al finalizar su trabajo, decidió contactar a Nahuel. Creo que tengo una idea que podría sorprender a todos. No solo cumplir con la expectativa, sino superarla. ¿Podemos hablar mañana? Con el mensaje enviado, se sintió un poco más ligero. Había tomado una decisión, no dejaría que la sombra de Eduardo lo intimidara. Esa competencia era el catalizador que necesitaba para crecer. La noche se convirtió en un espacio de reflexión. El murmullo de sus pensamientos reinaba en la oscuridad. Pedro no podía dejar de cuestionarse, una y otra vez, sobre qué haría después de presentar su nuevo plan. Con Eduardo aún acechando en el fondo de su mente y el desafío inminente, la presión lo impulsaba hacia la acción, pero también lo enfrentaba a su miedo más profundo, el temor al fracaso. Finalmente, en un acto de arrojo, decidió que no podría ocultarse ni anhelar el reconocimiento sin permitirse arriesgarse. La próxima reunión no solo sería una oportunidad para mostrar su propuesta, era el momento de demostrar que había evolucionado desde aquel chico que solía sentirse inadecuado a uno que cree firmemente en su capacidad de marcar la diferencia. Con una resolución renovada, comprendió que el verdadero secreto hacia su éxito no radicaba solo en una estrategia brillante, sino en el profundo autoconocimiento que había adquirido. Estaba listo para tomar el control de su narrativa profesional. El nuevo día se asomaba, trayendo consigo la promesa de cambios y eventualmente, confrontaciones. La incertidumbre de lo que vendría lo llenaba de adrenalina. La verdad era que el verdadero choque estaba apenas comenzando. ¿Quién soy yo ahora en este juego? ¿Qué estoy dispuesto a arriesgar para conseguirlo?, se preguntó mientras se acomodaba en la cama. La respuesta al dilema llegaría pronto, pero hasta entonces, lo que Pedro no sabía era que Eduardo también estaba preparando su propio giro estratégico. La carrera estaba lejos de terminar. El sol asomaba sobre la ciudad, tiñendo el cielo de un naranja radiante mientras Pedro se preparaba para el día. La jornada que tenía por delante no solo estaba marcada por la inminente reunión con Nahuel, sino por la necesidad de consolidar su clara visión de liderazgo. No podría permitirse llegar a la presentación con dudas. Él había invertido demasiado en estos momentos para dejar que el miedo lo paralizara. Con una taza de café en mano, se sentó en su escritorio. Ante él, el resultado de su esfuerzo creativamente documentado. Sabía que cada palabra y cada cifra eran el reflejo de su compromiso. Necesitaba interiorizar la historia que había tejido entre datos y narraciones, y por primera vez, veía un mapa claro de su futuro. Sin embargo, la sombra de las dudas seguía acechando. ¿Era suficientemente fuerte para desafiar la influencia de Eduardo? Mientras releía su propuesta, Pedro identificó una sección que aún no terminaba de convencerlo. La crítica interna lo empujó a un nuevo nivel de autoevaluación. Fue en ese momento que decidió que debía buscar aliados, personas que pudieran energizar su presentación, transformar su narrativa y sumarle fuerza. Pensó en su compañera Clara, quien siempre había aportado una mirada fresca y honesta. Era hora de reunir los puntos de vista que complementaran su propia perspectiva. Pidiendo a Clara que se reuniera con él, Pedro buscaba una doble oportunidad: afinar su propuesta y fortalecer su red de apoyo. En la reunión, Clara mostró un interés genuino, y juntos discutieron cada aspecto de la idea. Con cada aporte, Pedro se sentía más seguro, y las inseguridades comenzaban lentamente a desvanecerse. Claridad y confianza estaban por renacer. La colaboración con Clara le permitió redescubrir elementos únicos de su propuesta que no había considerado. A veces, las ideas más valiosas brotaban de un diálogo sincero. La interacción se tornó reveladora. Él no solo estaba construyendo un proyecto para presentarse ante el comité, estaba consolidando su propia identidad profesional a través de la colaboración. Tras la reunión y con el apoyo renovado de Clara, Pedro por fin se sintió listo para enfrentar el reto. Había, no obstante, una acción más: debía encontrar la manera de integrar su voz personal en la narrativa, asegurándose de que su historia no se perdiera entre las jergas técnicas.
Buscó momentos de conexión personal, su carrera, sus valores, lo que realmente lo había traído hasta aquí. Tenía que encontrar la manera de compartir no solo su propuesta, sino también su pasión. Los siguientes días se llenaron de improvisaciones y correcciones, cada vez más entusiasta en su búsqueda de autenticidad. No podía dejar de pensar en cómo cada paso que daba lo acercaba al tipo de líder que quería ser. Un líder que no temía mostrarse humano, que estaba dispuesto a aprender tanto de otros como de sus propias fallas. Finalmente, llegó el día de la reunión. El aire en la sala parecía denso de expectativa. Pedro se sentó frente al comité, sintiendo los ojos de Eduardo en su espalda. Su corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por la emoción de finalmente ser él mismo. «Es momento de dar un paso hacia adelante», se repitió mentalmente mientras se preparaba para presentar su visión, sabiendo que esta oportunidad era clave para su futuro. Y en ese instante, la sala se llenó de un silencio electrizante, pero un eco resonaba en su cabeza. «¿Qué dirá Eduardo cuando termine?». Como un golpe de tambor, la competencia estaba a punto de desatarse. ¿Se atrevería Eduardo a contrarrestar su enfoque renovado? La carrera para demostrar quién era Pedro había comenzado, y las repercusiones de su decisión se sintieron en el aire. La tensión era palpable. Todo lo que había construido ahora estaba al borde de ser expuesto. El primer instante de la presentación desencadenó en Pedro una oleada de adrenalina. Cada mirada del comité desnudaba sus vulnerabilidades, pero también lo impulsaba a revelar su auténtico ser. Con voz firme, comenzó a articular su visión. Las palabras fluyeron como nunca antes. Pedro no solo presentaba un proyecto, estaba compartiendo su historia, entrelazando su propósito con cada cifra y cada gráfico. «Esta propuesta surgió de mis propias experiencias», empezó, y rápidamente notó que la conexión se establecía. Las facciones del comité comenzaron a transformar la seriedad en interés genuino. Aquellas referencias a sus desafíos personales resonaron en la sala, como ecos que llenaban los vacíos de una fría habitación corporativa. Habló sobre el valor de aprender de los errores, de cómo esas lecciones lo habían llevado a crear un enfoque innovador que beneficiaría a todos. A medida que avanzaba, un vistazo hacia Eduardo reveló una expresión de incredulidad contenida. Pedro sintió que el momento se intensificaba, estaba en juego mucho más que una simple reunión. Miró a Clara, quien desde el fondo lo apoyaba con una sonrisa cómplice, y eso lo llenó de determinación. Eduardo notó que intentaba contener una sonrisa burlona al principio, pero Pedro no podía distraerse en sus provocaciones. Tenía que mantenerse enfocado en su mensaje. El miedo hacia la figura autoritaria que había representado durante tanto tiempo comenzó a despojarse como una vieja piel. En su lugar, se sentía la transformación de un hombre que finalmente se reclamaba a sí mismo. La presentación continuó. En el clímax, Pedro hizo un giro inesperado, combinando los datos con una anécdota personal sobre un fracaso significativo en su trayectoria. Recordó cómo un error que parecía devastador había sido el catalizador de su crecimiento. Este relato no solo ilustraba su punto sobre la importancia de la innovación, sino que también lo humanizaba ante el comité. Esta vulnerabilidad, antes vista como debilidad, ahora brillaba como fortaleza. Al concluir, el silencio se tornó abrumador. Había dado todo de sí, el peso de su esfuerzo se sintió como un alivio en sus hombros. Sin embargo, el silencio pronto fue interrumpido por Eduardo, quien, tras una pausa dramática, lanzó una serie de preguntas incisivas. Su tono era desafiante, como siempre, buscando fisuras en la seguridad de Pedro. «¿Y qué te hace pensar que esto funcionará?», cuestionó, con una mirada que intentaba diluir la confianza que Pedro había construido. Un desafío directo, y el aire se tornó tenso. Pedro inhaló hondo, preparándose para la confrontación que sabía que estaba por venir. «No tengo la certeza absoluta», respondió con honestidad, concentrándose en no ceder ante la presión. «Lo que sé es que mi propuesta ha nacido de un profundo aprendizaje, y lo que necesitamos ahora es valentía para innovar juntos, más que aferrarnos a viejas certezas». El comité comenzó a murmurar, favoreciendo su autenticidad por encima de la mera crítica. Pero Eduardo, todavía aferrado a la antigua manera de hacer negocios, no estaba dispuesto a dejar las cosas fáciles.
Esa fortaleza no garantiza resultados, insistió, queriendo arrojar dudas en el ambiente que Pedro había trabajado tanto para construir. Sin embargo, en lugar de titubear, Pedro se sintió rebosante de reafirmar su convicción. Tal vez no garantiemos resultados inmediatos, replicó, sintiendo cómo su seguridad se aceleraba. Pero lo que puedo garantizar es un cambio de mentalidad, y eso vale más que cualquier gráfico. La tensión entre ellos creció palpable, electrizando el espacio. La confrontación con Eduardo había abierto una puerta que antes le parecía inaccesible. Comenzaba a comprender que no se trataba solo de un proyecto, sino de una batalla por su autovaloración y su derecho a ser escuchado. Mientras la reunión avanzaba hacia su resolución, Pedro se preguntó si había derribado las paredes que lo separaban de su ansiada percepción como líder. Un sentimiento de incertidumbre llenaba su corazón. ¿Habría sido suficiente para ganar el respaldo del comité y, más importante aún, el respeto de Eduardo? Al salir de la sala, la mente de Pedro no paraba de circular alrededor de esta última confrontación, haciendo que el futuro se sintiera más incierto que nunca. La lucha por su voz y su valía había dejado una marca en él, habría encontrado el límite de su resistencia, o tan solo estaba en el umbral de descubrir su verdadero potencial. Pedro se encontraba en un cruce de caminos. La presentación había sido un hito importante, pero la sensación de incertidumbre seguía pesando en su pecho. Había hecho frente a Eduardo y a sus propios miedos, pero el futuro aún brillaba como un enigma. Había lanzado su propuesta con convicción y lo sabía. Era el momento de transformar esa adrenalina en acción concreta. Decidido a no dejar que el eco de la confrontación con Eduardo lo desanimara, Pedro se sentó en su oficina esa tarde, lleno de energía renovada. Tomó una hoja en blanco y comenzó a escribir las lecciones que había aprendido. Entendió que no solo se trataba de presentar un proyecto innovador, sino de establecer un legado que él mismo desearía dejar atrás. Aquel taller era un reflejo de su historia y de su deseo de crecer como líder. Al día siguiente, convocó a su equipo. Una vez más se sintió determinado, esta vez no iba a permitir que las opiniones pesimistas lo abrumaran. Se sentaron todos juntos en la mesa del antiguo taller, y Pedro empezó a compartir su visión. Fue sincero al hablar de su experiencia anterior, tenía que reconocer que las dudas y los fracasos formaban parte del proceso. Al abrirse frente a su equipo, forjó un vínculo más fuerte con cada uno de ellos. Con el paso de los días, Pedro trabajó en el desarrollo de un plan de acción basado en su propuesta. A medida que sus ideas tomaban forma, la respuesta del equipo fue positiva. Comenzaron a discutir mejoras, ajustes y nuevas estrategias que podían implementar. Su liderazgo no solo había inspirado confianza, sino que había creado un espacio donde todos se sentían valorados y escuchados. Una semana después, el comité finalmente tomaría una decisión sobre las solicitudes de financiamiento. La tensión se palpaba en el aire, pero Pedro decidió que había llegado el momento de poner en marcha un nuevo enfoque. No solo iba a esperar la respuesta, estaba listo para presentar su evolución ante ellos. El día de la reunión, con la certeza de que había trabajado más allá de la simple presentación, sintió que estaba en posesión de algo poderoso, su historia. En la reunión, las palabras fluyeron con confianza. Pedro articuló cómo su propuesta había evolucionado desde la última reunión. El compromiso de su equipo y la manera en que la comunidad había comenzado a involucrarse adquirieron protagonismo. Al centrarse en las conexiones humanas y no solo en cifras, su discurso resonó con profundidad. Cuando el comité, visiblemente impresionado, comenzó a realizar preguntas, Pedro se sintió preparado. Respondiendo con seguridad, no solo demostró su dominio del proyecto, sino que también abordó sus desafíos con una honestidad que ganó puntos de credibilidad. Eduardo lo observó desde la esquina de la sala. Esa mirada de desdén que antes le generaba temor ahora era simplemente un desafío más. Finalmente, el comité se retiró para deliberar. En esos momentos de espera, Pedro descubrió una calma que antes creía inalcanzable, se dio cuenta de que, independientemente del resultado, su verdadero logro había sido el crecimiento personal que había experimentado. Había aprendido a liderar, a hacerse vulnerable y a construir un equipo fuerte. Sin embargo, su mente seguía girando en torno a la importancia de Eduardo en esta narrativa.
La ansiedad de recibir una respuesta era agobiante, pero el tiempo que pasaba sentía que su carga se aliviaba. Cuando el comité regresó, el ambiente estaba cargado de expectación. La cabeza del comité, una figura de respeto en la comunidad, miró a Pedro y dijo: «Nos ha impresionado su pasión y cómo ha unido a su equipo en un propósito común. Por lo tanto, nosotros aprobamos su propuesta». Las palabras resonaron en su mente como un eco triunfal. La sala estalló en aplausos, y él sintió que todo el esfuerzo había valido la pena. Esa tarde, mientras regresaba a su taller, Pedro reflexionó sobre su transformación. Ya no era el hombre lleno de temores que una vez se había escondido detrás de sus herramientas. Había asumido su legado y lo había renovado. Había conquistado no solo la aceptación del comité, sino su propia percepción de lo que significaba ser un líder. El taller, antes solo un espacio de trabajo, se había convertido en un faro de esperanza para su familia y su comunidad. Al llegar a casa, encontró a sus hijos esperándolo, y al ver sus sonrisas, un profundo sentido de orgullo lo invadió. En ese momento supo que había logrado más que un financiamiento. Había abierto las puertas a un futuro que reflejaría el legado de su padre, y eso lo llenaba de satisfacción. Recordó las palabras de su madre y cómo habían resonado en su vida. Él era un producto de sus raíces, y ahora estaba listo para trazar su propio camino. La sombra de Eduardo seguía presente, pero para Pedro, era solo un recordatorio de que la competencia no era su enemigo. Su verdadero reto era mantenerse fiel a sí mismo y a sus valores. Con esta nueva confianza, Pedro no solo había alcanzado un hito profesional, había conquistado un territorio emocional que antes le parecía inalcanzable. Sabía que el futuro tenía sus propios desafíos, pero estaba listo para enfrentarlos con un nuevo conjunto de herramientas, valentía, autenticidad y un propósito renovado. Y así, mientras el sol se ponía en el horizonte, iluminando su taller con un cálido resplandor, Pedro sonrió. Había llegado lejos y sabía que lo mejor aún estaba por venir. El camino hacia su éxito personal había comenzado y estaba decidido a seguir adelante, sin mirar atrás. No esperen ni un segundo más para compartir. Este es el momento de mostrar su apoyo. ¿Necesitan suscribirse ahora para no perderse las increíbles historias de superación personal que vienen? Y dejar un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Actúen ahora y sean parte de esta comunidad de transformación.